Hola, buenos días con todos. Ya vamos a empezar otra sesión de clase, continuando viendo el material. Esperemos unos instantes hasta que se conecten todos los compañeros. Bueno, parece que ya se normalizó el registro de las... Tenemos otros 3 meses. Para un ratito. Ya, listo, continuamos. Isaías Andrade. Presente, profesor. Buenos días. Daniela Angulo. Presente. Buenos días. Diana Regundi. Presente. Buenos días. Evelyn Arias. Presente. Buenos días. Rosa Sánchez. Rosa Brito, perdón. Rosa. Ashley Chica. Mercedes Cuello. Presente. Buenos días. Evelyn Cuadro. Presente. Buenos días. Profe Chica, presente. Ashley Chica. Sí. Buenos días. Baby Guaranda. Presente. Buenos días. Lili Leighton. Presente. Buenos días. Jordan Limones. Presente. Buenos días. Ilter Looro. Presente. Buenos días. Daisy Medina. Presente. Buenos días. Cristi Mendoza. Presente. Buenos días. Dara Muñoz. Profe,
Mi compañera me dejó un mensaje en la mañana diciendo que había hablado con usted. Ah, ya. Ya. Ya me acordé. María Naula. Presente. Buenos días. Nicole Olaya. Presente. Buenos días. A ver, disculpe. Olaya. Heidi Ortega. Presente. Buenos días. Danix Ortiz. Presente. Diana Párraga. Presente. Buenos días. Alexa Perea. Presente. Buenos días. Verónica Rivera. Presente. Buenos días. María Rubio. Presente. Buenos días. Leslie Sánchez. Keila Sánchez. Presente. Buenos días. Alex Tubay. Daniel Liboldet. Presente. Buenos días. Genesis Yunda. Presente. Buenos días. Wilson Castillo. Presente, profesor. Buenos días. ¿Alguien que no haya, que no tenga la asistencia? Que se haya registrado de último. ¿No? Nadie. Ya listo. Bueno. Vamos a continuar con el contenido de la materia. Estábamos nosotros revisando lo que era la contabilidad de pagos, de la balanza de pagos. El objetivo que teníamos era aprender a identificar cómo se miden en la práctica las cuentas de la balanza de pago. Ya nosotros este tema de la balanza de pago lo hemos venido estudiando desde cuentas nacionales. En el caso de ustedes sería desde principios de macroeconomía. Mencionábamos de que esto, de lo que es la contabilidad que nace de las cuentas nacionales, se registra básicamente las transacciones efectuadas por todos los entes que participan en la economía, ¿no? Que son, en una economía abierta participan los hogares, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. Eso nosotros habíamos conversado un poco. De ahí veíamos que el componente básico que nosotros hemos estado estudiando era la estructura de la balanza de pagos, que está compuesta principalmente por el saldo de la cuenta corriente. En el saldo de la cuenta corriente nosotros teníamos tres grandes grupos que corresponde a lo que es la balanza comercial, la balanza de bienes y servicios y las transferencias internacionales netas. Teníamos estos tres conceptos que cada uno tiene su rubro, ¿no? La parte de la balanza comercial corresponde a la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa. Obviamente lo que constituyen las exportaciones representan ingreso de liquidez para la nación, mientras que las importaciones una salida de liquidez para la nación, ¿no? Entonces ahí tenemos el saldo neto, perdón, disculpen. Ya, entonces tenemos que el saldo neto, si es positivo, significa que la economía ha tenido recursos, mientras que es negativo quiere decir que han salido recursos de la nación. Tenemos por otro lado la balanza de bienes y servicios. En la balanza de bienes y servicios tenemos lo que se conocía como el pago neto de factores externos. Estos pagos netos de factores externos está representado por los servicios prestados menos los servicios recibidos. Siempre
registramos primero lo que representa un ingreso de dinero, en este caso los servicios prestados. Sabemos que cuando prestamos un servicio, por ello recibimos una paga, eso constituye un ingreso. En cambio, los servicios recibidos, nosotros tenemos que realizar una paga para poder recibir el servicio. Estos corresponden a la balanza de bienes y servicios. Tenemos los saldos de las transferencias internacionales netas, que son todas las transferencias que recibimos de otros estados. Por ejemplo, cuando tuvimos el problema del terremoto, hace unos años atrás, el Ecuador recibió donaciones por parte de otros gobiernos para ayudar a mitigar lo que habían sufrido los compañeros por este desastre natural, para un poco reactivar, ayudar a la sobrevivencia de los mayores afectados ante esta catástrofe. Y las transferencias enviadas, igual nosotros, el Ecuador envió ciertos recursos a otras naciones para brindar ayuda. Entonces, esas son las transferencias recibidas y las transferencias enviadas. También eso se contabiliza dentro de lo que es la balanza de pago. Al final de esto, realizamos lo que es la balanza de cuenta corriente, que es lo que nos mide el uso de nuestros recursos. Es más o menos como una especie de flujo de caja que nosotros hacemos al término de un periodo. Todas las relaciones comerciales que está en la balanza comercial, pues ahí es todo lo que es relacionado a bienes. Si es positivo es que tenemos un superávit, si es negativo es déficit para la balanza comercial. Recuerden que estos son exportaciones menos importaciones. Lo que es la balanza de bienes y servicios, asimismo, superávit o déficit, y los saldos de transferencias internacionales, superávit o déficit. Al final se suman cada uno de los tres elementos y tenemos el resultado de la balanza de cuenta corriente. Si esto llegase a ser cero, nosotros tendríamos de que en la economía todos los recursos producidos se mantienen dentro de la nación, y lo más probable es que aquí nos encontremos en el caso de una economía cerrada, ¿no? Esto es algo muy raro que llegase a suceder dentro de alguna nación, ya que en la actualidad prácticamente ninguna nación está aislada del mundo, a pesar de que Cuba posee una restricción por parte del gobierno norteamericano, pero a pesar de ellos realizan transacciones con la Comunidad Europea de manera indirecta y ciertos países de Latinoamérica de manera indirecta, ¿no? O directa. Tenemos las cuentas de capitales. Estas cuentas de capitales constituyen la fuente de financiamiento en el caso de que nosotros tengamos un déficit. Si nosotros tenemos un déficit, este déficit se va a ver reflejado en algún área. Porque al fin y al cabo nosotros la balanza de pagos debe de ser de saldo cero. Si tenemos un superávit, este superávit nosotros lo vamos a transferir a otro, o sea, va a ser un recurso que va a obtener la economía, ¿no? Entonces, tenemos aquí, para el registro en las cuentas de capitales, la inversión extranjera neta recibida. Y por otro lado, los créditos extranjeras netos recibidos. Entonces, aquí esto es lo que son los recursos que nosotros utilizamos para poder financiar un déficit en la cuenta corriente. De ahí obviamente tenemos créditos que son a corto plazo, créditos que son a largo plazo. Recuerden que cuando nos referimos a los créditos a corto plazo, registramos la parte proporcional de los créditos a largo plazo, tal como se lo veía en contabilidad. Aquí se hace el mismo tratamiento, ya que esto cumple el principio del devengado, el principio de que los registros se realizan o efectúan en el momento en que se realizan o efectúan. Al final se suman estos dos conceptos, que es la inversión extranjera neta y los créditos extranjeros netos recibidos. Sumamos esto y vamos a tener que la balanza de pagos va a ser la suma del saldo de cuenta corriente más el saldo de los capitales, porque aquí si estos tenemos deficitarios,
esto vamos a tener que es 0. Si nosotros tenemos que superávit, lo más probable es que nosotros vamos a tener que aquí tenemos que pagar recursos y van a estar en valores negativos, pero esto al fin y al cabo, o puede que esto tengamos un valor y acá, acá tengamos otro valor, que en la sumatoria esto siempre va a ser 0. Siempre va a ser 0. El resultado final de la balanza de pagos con las cuentas de capitales, su resultado final es 0. Ya que si no, si esto por obvio motivo no llegase a cuadrar, significa de que existe algún tipo de desfinanciamiento por parte del Estado. Entonces, quiere decir de que el gobierno tiene que de alguna manera ver qué es lo que ha pasado con los registros. Ya vamos a ver que sí se pueden dar casos en el cual esto no cuadre, aparentemente, pero no les voy a enseñar cómo hacer al detalle, ya que esto en materia no es cuentas nacionales, pero sí les voy a explicar qué es lo que suele pasar cuando por obvio motivo hay un registro de un error, ¿no? Que esto es algo, se podría decir hasta de cierta manera natural, que las personas de alguna manera en algún momento se equivocan. La cuenta corriente y las cuentas de capitales deben tener valores idénticos, lo que les mencionaba, ¿no? Que es los créditos extranjeros netos, total. Bueno, aquí es la explicación de que esto debe de ser al final 0. Este es un resumen tomado de una balanza de pagos, lo que normalmente se registra. Entonces, ya hemos conversado acerca de la balanza de cuenta corriente. La balanza de cuenta corriente que toma, por un lado, todas las partidas comerciales, que son los rubros de exportaciones menos los rubros de importaciones. Tenemos el resultado neto de la balanza comercial. La balanza de servicios, donde tenemos los servicios no factoriales. Esto se refiere a los que son fletes, seguros, turismo, etc. Ahí nosotros vamos a reflejar todos los servicios enviados y recibidos, ¿no? El saldo neto de los que se llaman servicios no factoriales. ¿Por qué le llaman servicios no factoriales? Porque están ligados al proceso de importación. Por eso se llaman eso. Servicios de capital, que es por bueno, está relacionado con el uso de deuda, que tenemos pago de utilidades, remesas de utilidades. Esto está relacionado con el uso del dinero. Eso es que también puede ser positivo o negativo. Y tenemos, por otro lado, los servicios laborales, que son las remesas de los trabajadores. Ese rubro, cuando tuvimos nosotros el problema de la dolarización, fue un aspecto muy importante dentro del saldo de la balanza de cuenta corriente. Esto de aquí, en alguna manera, compensó inclusive hasta un déficit comercial. Me refiero al año 2000, año 2001, 2002. Esto fue un rubro muy importante para el Ecuador en esa época. Y, por otro lado, las transferencias unilaterales. Entonces, aquí estos son los tres rubros que nosotros manejamos dentro de la saldo de la cuenta corriente. Y recuerden que nosotros, al final, podíamos realizar el saldo de la cuenta corriente de 4 maneras diferentes. Podíamos realizar el cálculo de cuánto es el valor de la cuenta corriente, sin necesidad de aplicar toda la contabilidad que hemos aplicado, que hemos aprendido en el transcurso de la carrera. De ahí teníamos las cuentas de capital. Entonces, aquí vemos inversión extranjera neta recibida, créditos extranjeros netos recibidos, en la sumatoria de todos estos. En el caso de que por obvio motivo nosotros hayamos en el proceso de registro, dice, no, hay algún rubro que faltó o se ha omitido algún rubro, entonces hay una partida de errores y omisiones. Entonces aquí en estos nosotros se registran o nosotros registramos los que son los errores que pudieran hacer. Por ejemplo, hubo un servicio que por motivos
no fue considerado dentro de una partida específica de bienes y servicios, sino que se la registró como una transferencia unilateral, puede ser por un error humano. Entonces, aquí se realiza la corrección y se identifica el rubro para, con la salvedad del caso, ¿no? O sea, aquí también inclusive va una salvedad, una nota, un comentario que indica el motivo del error. Entonces, y esto al final saldan los resultados. Entonces, ya tenemos que el resultado de la balanza de pagos va a ser lo que les mencionaba inicialmente, la cuenta corriente y la cuenta de capital. Los de los errores no se los suma directamente porque esto es una salvedad que lo que únicamente hace va a identificar si es que ha habido un error u omisión, algo que no se ha registrado porque fue un error simplemente. Entonces, pero esto al final ingresaría a la partida que le corresponde, ¿no? Tanto en cuenta corriente y cuenta de capitales. Estos errores son como una especie de nota al pie, ¿sí? Finalmente, tendríamos el resultado de la balanza de pagos. Entonces, este resultado en la balanza de pagos nos va a mostrar el cambio de las reservas internacionales net, donde vemos ese resultado el cambio de las reservas internacionales netas en el saldo de la cuenta corriente. Si este saldo de la cuenta corriente es positivo, ¿qué significa? Que nosotros vamos a tener superávit. Si tenemos un superávit en el saldo de la cuenta corriente, quiere decir que vamos a tener un mayor ingreso de liquidez para la economía, y esta liquidez lo más probable es que buena parte sean traspasadas a las reservas internacionales oficiales netas, ¿no? En cambio, si tenemos déficit, lo más probable es que nosotros tengamos que recurrir a más financiamiento. Que eso es lo típico que ustedes escuchan o ven en las noticias, que dicen de que ya para el mes por lo general para los meses de agosto, de julio, agosto, ya están diciendo de que el presupuesto general del Estado necesita tantos millones de dólares para poder compensar los valores utilizados se tuvo que reformar, se tuvo que reformar las proyecciones iniciales para poder compensar las estructuras de gasto. Entonces ahí comienzan a ver que el gobierno se ajuste y comienza a estar buscando financiamiento, ver cómo hago para pagar, qué medidas tomo, qué políticas tomo. Es todo un proceso que se viene en el efecto, ¿no? Justamente viendo estos resultados que estamos aprendiendo ahorita. Obviamente, si es negativo, vamos necesariamente que utilizar inversión extranjera neta recibida. Aquí podemos tener que nosotros emitimos bonos. Estos son créditos extranjeros netos recibidos. También tenemos bonos a largo plazo. En fin. Una vez hecho esto, aquí perdón, es demasiado. Estos son ejemplos sencillos. Vamos a poner creo que son 5 o 6 ejemplos básicos de lo que nosotros podemos tener dentro de la contabilización de las cuentas nacionales para el cálculo de la balanza de pago. Entonces, alguien que me ayude con la lectura, por favor. Un exportador estadounidense embarca 5 millones en granos a Rusia contra un crédito a 90 días. En otras palabras, el importador ruso debe pagar 5 millones en 90 días. ¿Listo? Aquí tenemos el caso de que Estados Unidos, ¿qué está haciendo? ¿Está recibiendo dinero o está enviando dinero? ¿Qué está haciendo aquí? La economía estadounidense, ¿qué está recibiendo? ¿Qué está enviando al resto del mundo? Está enviando mercadería y recibe dinero por aquello. Exacto. Entonces, ¿esto qué es? Primero, esto de aquí es una exportación. Esto va a estar reflejado en el rubro exportación. Entonces, acá nos vamos a ver, en la balanza comercial, tenemos que son exportaciones. ¿Por cuánto? Por 5 millones. Tenemos que este rubro está expresado en 5 millones. Y tenemos exportaciones por 5 millones. El siguiente lineal.
Un individuo en Estados Unidos recibe el pago de un dividendo de 1 millón desde una fábrica que posee en el extranjero, dinero que usa para reinvertir en la misma fábrica. Ya, correcto, gracias. Entonces tenemos un individuo en Estados Unidos recibe el pago de un dividendo por 1 millón. ¿Esto dónde estaría clasificado? Recibimos un dividendo para reinvertir en la misma fábrica. 1 millón, nosotros vamos a ver, está recibiendo por el tema de servicios en la parte de dividendos. Entonces aquí tenemos los intereses, dividendos y otros. Entonces tenemos lo que es en la cuenta de bienes y servicios, en lo que me acuerdo que algún rato ustedes estudiaron se llamaba el YW. Entonces aquí reflejamos 1 millón. Y obviamente, como hay una partida doble, ¿no? En las exportaciones, me estaba olvidando de decirles, nosotros tenemos que el exportador va a recibir 5 millones en importaciones, pero al mismo tiempo va a recibir, o sea, lo ha dado a crédito, ¿no? En realidad no ha recibido la plata todavía. Entonces es como que tiene un crédito a favor, entonces registramos el crédito a corto plazo, pero con signo diferente. Es decir, 5 millones que hace por el valor de las exportaciones y la cuenta que tiene por cobrar por los 5 millones. ¿Sí? En cambio acá, los dividendos, recibe el millón de dividendos en dinero, ¿no? Pero eso también se va a ver reflejado como inversión extranjera neta, porque esos dividendos que estamos recibiendo, que menciona, es de una fábrica que posee en el extranjero. Esto es una inversión directa que él está recibiendo. Si bien no es que han venido a invertir, sino es que es un propietario que tiene un bien en el exterior y fruto de ese trabajo es que ha recibido ese dinero. Entonces, por eso es que lo registramos dentro de inversión extranjera directa. Entonces, así es como se va registrando los saldos de la balanza de pagos. Por un lado tenemos la partida de cuenta corriente y por el otro lado su espejo, por decirlo así, que viene a ser las cuentas de capital. Y esto es lo que al final debe de ser cero. Es que normalmente el gobierno dice, chuta, no tenemos déficit, tenemos que recurrir a deuda. Seguimos, la siguiente. Luego de un terremoto en Armenia, las agencias privadas de socorro estadounidenses envían 15 millones en equipos de primeros auxilios y vestimenta. Esto de aquí, ¿qué va a ser? Una transferencia de recursos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a registrar. Aquí tenemos 15. ¿Ven? Un terremoto. Es la letra C. Un terremoto en Armenia, las agencias privadas de socorro estadounidenses envían 15 millones en equipos y primeros auxilios y vestimenta. Entonces, esto no está registrado como una donación, sino que esto se está considerando como una exportación. ¿Sí? Como una exportación se lo está registrando. No dice que transfiere. Dice solamente que están las agencias, que son las agencias de privadas de socorro estadounidenses envían. No es el gobierno el que está realizando directamente la transferencia. Por eso es que se considera como una exportación por 15 millones. Entonces aquí registramos la exportación de los 15 millones y por el otro lado, si ven que aquí no se carga a las cuentas de capitales, sino que se registra en la contrapartida dentro de las transferencias unilaterales. ¿Sí? Aquí está registrada las transferencias dentro de las exportaciones. Entonces, el saldo neto, al fin y al cabo, no va a verse afectado. Tenemos, por otro lado, la siguiente, Leana. La letra D. Una empresa japonesa importa 20 millones en petróleo desde Arabia Saudita, pagando con un cheque
contra su cuenta en la oficina del Chase Manhattan Bank en Nueva York. El cheque es depositado en la cuenta del mismo banco en Arabia Saudita. Entonces, aquí, para este caso, tenemos, aquí mismo dice, una empresa japonesa importa 20 millones desde pagando un cheque en contra de la cuenta de aquí nosotros tenemos que estos 20 millones corresponden a un rubro del total de exportaciones que, si ven, en este caso, no hay nada registrado. ¿Por qué no hay nada registrado? Porque está pagando al mismo momento. no ingresa efectivo para nosotros. Si bien es cierto, la persona japonesa ha depositado un cheque que es con dinero que es un dinero que tiene en el Banco de Nueva York, pero ese dinero pertenece a una transacción que no corresponde a la nación como tal. Por eso es que no se lo registra a las partidas de la balanza de pagos. ¿Sí? Por ningún lado aparece en numeral. No tenemos ningún registro. Eso no contribuye, no es dinero que se ha generado por la actividad económica de la nación. La siguiente, por favor. Un importador estadounidense compra 10 millones en mercadería de una empresa japonesa de productos electrónicos y paga la transacción con un crédito de un banco japonés que financia el negocio. Entonces tenemos que, en este caso, aquí sí se realiza la compra de los 10 millones en mercancías. Entonces, en este caso, tenemos que van a haber importaciones por 10 millones y esto también se va a pagar al corto plazo por 10 millones. Y la última que tenemos. La Tesorería de Estados Unidos vende reservas oficiales de marcos alemanes a agentes de valores estadounidenses por 20 millones en efectivo. Ya listo. Entonces aquí esto tampoco va a verse afectado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no se ve afectado? Porque está vendiendo las reservas oficiales de marcos alemanes. Es simplemente es lo que tiene en el uso de la reserva de libre disponibilidad. ¿Sí? Eso es como decir la caja chica que tiene el banco. Eso no afecta a su transacción directa. ¿Sí? Por 20 millones en efectivo. Entonces, y aquí ya tenemos el esquema ya de la contabilización de la balanza de pagos. Entonces tenemos por un lado los registros de los saldos de la cuenta corriente que dan un total de, si sumamos, aquí me da 4 millones en cuenta corriente. Tenemos que en las relaciones exportaciones e importaciones está deficitaria, ¿no? Si se dan cuenta, 20 menos 10, tenemos un superávit, perdón, en exportaciones. En servicios tenemos que está pagando 1 millón. En cambio, en transferencias unilaterales se han enviado más recursos de los que se ha recibido. Entonces, aquí esto refleja el total de la balanza de pagos que sale deficitaria. Esta balanza de pagos que está deficitaria se va a cubrir por medio de créditos a corto plazo. Porque vamos a terminar pagando en inversión extranjera directa, 1 millón, y en créditos netos a corto plazo se va a tener que financiar a través de 5 millones. Y ahí tenemos lo que es el resultado de la balanza de pagos, que el efecto final va a ser 4 millones que tenemos acá en cuenta corriente, y acá la balanza de pagos, que es la balanza de capitales, me da 4 millones positivos, quiere decir que con eso nosotros cubrimos el déficit. Aquí el déficit está financiado, y esto me sale que es 0. ¿Sí? Lo que normalmente ocurre
con el gobierno es que dice, bueno, tenemos que pagar ciertas actividades relacionadas con las partes productivas y no hay de dónde cubrir esa necesidad de pagos. Entonces ahí es donde comienzan a tomar, ¿y ahora qué hacemos? Aplica medidas. ¿Sí? Entonces, este es el caso de la balanza de pagos. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. No hay preguntas. Entonces, de ahí va a haber una actividad. Esta actividad es una tarea, esta vendría a ser otra tarea, en la cual ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente les voy a dar 4 partidas y ustedes con estas partidas van a registrar las transacciones en la balanza de pago. Si van a hacer el mismo ejemplo, se pueden apoyar en lo que tenemos acá, ¿no? Esto también yo se los voy a cargar al Edmodo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta? Con respecto a la actividad, ¿la hacemos también en una hoja en Word Sí, la pueden. o a mano? Yo sugiero que la hagan en Word. Eso sí les voy a dar tiempito, no les voy a dar de una clase para otra, para que puedan ustedes hacer esta actividad. Ustedes la pueden hacer a mano y como estamos en medios electrónicos trabajando, preséntenlo electrónicamente, lo hacen en un archivo, pueden hacerlo en Excel y lo presentan en Word. No tengo ningún problema por eso. ¿Okay? Igual, las instrucciones primarias se las voy a indicar o establecer en el Edmodo. Entonces, lean bien los que les va a pedir en el Edmodo. O sea, ya por ejemplo, esta es la segunda actividad que tenemos encargada, ¿no? La primera, ustedes ya saben cuál es, todavía no les he subido la asignación, pero ya para el día de mañana yo creo que ya tienen todo actualizado. ¿Sí? Con respecto a los componentes que tenemos que presentar. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Entonces, si no hay más preguntas, por ahí vi que entró Leslie. ¿Está Leslie aquí? Por el tema de la asistencia. ¿No está? A ver. Ahí ya no tiene audio. Entonces, le voy a registrar como atraso, le voy a registrar para que no pierda. Este es Leslie Sánchez, ¿no? Sánchez, Leslie. Está registrado la asistencia. Bueno, el atraso. Entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar para continuar con la materia.